Hola, estamos en Liga Revueltas. Estamos por empezar una transmisión de jueves sobre el tema de pues de el estado en el que se encuentran los servicios de salud en estos momentos en la entidad, los múltiples despidos, los plantones, los reclamos, la falta de suministros. Para eso nos acompaña la periodista Giselle Melchor, que ella nos dará es más o menos está versada en el tema, ha investigado sobre este tema, y pues ella más o menos nos dará un panorama general de cómo están las cosas en ese sentido. Gracias por vernos. Vamos a ir empezando. María Altita Medina, saludos. ¿Qué onda, Lalo? El tema de hoy, los servicios de salud, ¿cómo lo ves? Pues muy interesante, ¿no? Porque es un tema de corrupción que tiene años en el estado. Dicen que hasta 5 sexenios y pues no se ha hecho nada. Y yo creo que no se va a hacer nada. Entonces yo creo que sí hay que saber más de qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces podemos empezar por ahí, por tener más información de qué es lo que pasa. Está un secretario en prisión, pero yo creo que tendrían que ser más los que tendrían que estar ahí. Se habla de un desfalco enorme de cientos de millones de pesos. Transeccional, ¿no? Podría decirse. Y pues ahora no fue la excepción, pues el de Murat también lo hizo. Y ahorita que está acabando el sexenio, yo creo que quiere como que maquillar un poco lo que está pasando. Y por eso tenemos también las broncas aquí con los compañeros que están ahí en plantón, que no se van a quitar nunca. Yo, tristemente, ¿no? Cuando me dicen, oye, está el bloqueo ahí, les digo, sí está y ya no se va a quitar nunca, porque no creo que resuelvan ese problema. Tristemente para mí, para los trabajadores de salud y para todo el mundo, excepto para los que se robaron la lana. ¿No? En el sector salud. Sí. Pero bueno, vamos a platicar de eso ahorita con Giselle. ¿Cómo estás, Giselle? Hola, bien. Gracias por la invitación a tu espacio, que se ha vuelto muy diverso, por cierto. Y pues bueno, que sirva también ese espacio para poder platicar y comentar justo un panorama, solamente una parte del panorama de la salud en Oaxaca, como justo lo mencionas. ¿Cuál es esta parte que tú contemplas o que tú has investigado, sobre la que has estado atenta periodísticamente hablando? Pues se ha dado seguimiento al tema, que justo es en un contexto de pandemia, ¿no? Un poco irónico incluso, que en un contexto de pandemia estemos hablando de una crisis en el sector salud en Oaxaca, ¿no? Creo que es un tema que se debe de estar hablando, del que todos debemos estar preocupados incluso, porque pues hablamos de un despido masivo de trabajadores y que además viene a exhibir todavía aún más pues estas carencias y esta crisis y este despojo y este saqueo que ha persistido desde hace ya varios años, y que justo ahora con la bandera de la 4T pues pudo ser posible este despido masivo que ya se venía buscando y pretendiendo desde años pasados. Personalmente pues he dado seguimiento, difusión a través de los medios de comunicación, y también pues por cierta relación que tengo con la institución y con los trabajadores, y que es importante hablar sobre ello, ¿no? No hay información oficial por parte de los servicios de salud de Oaxaca, eso hay que tenerlo muy, muy en claro. Tenemos una dependencia que se la ha pasado respondiendo notas, aclarando, desmintiendo, pero como tal no hay información de lo que está pasando en el sector salud de Oaxaca, y que es un sector, si bien todos los sectores son muy importantes, pero el sector salud de Oaxaca es creo que todavía más indignante, es más preocupante, porque estamos hablando de la salud y de la vida misma de la población.
Entonces surge esta crisis con un despido masivo que inicialmente se hablaba de que se dio en 2 etapas. La primera, un despido de 1.500 trabajadores y una segunda etapa de 2.500 trabajadores. Entonces estamos hablando de cerca de 4.000 trabajadores despedidos. ¿En qué tracto de tiempo se dio eso? En la primera etapa fue el 15 de julio con 1.200 trabajadores y la segunda etapa son 2.500 trabajadores. O sea, estamos hablando de 3.700 personas despedidas y no 1.500 ni 2.000 como se ha manejado en cifras oficiales. Estamos hablando de 3.700 trabajadores y trabajadoras que el día de hoy pues están... ¿Han sido que médicos, enfermeras? ¿Cuál ha sido la mayor parte de la gente despedida? La mayor parte fueron médicos, especialistas y personal de enfermería y también pues trabajadores del área administrativa, las que ahora no cuentan con un pues con este sustento, ¿no? Porque hablamos no solamente de una crisis de salud como tal, como una crisis o una violación a los derechos laborales, sino son muchos derechos los que han sido violados con estas decisiones que se han tomado, no solamente a nivel estatal, sino también a nivel federal, con esta idea de la implementación de un Plan Nacional de Salud, que no es más que un eufemismo de la 4T, de la universalización de la salud, que en el sexenio pasado todo el mundo salía a las calles y marchaba y decía que no a la universalización de la salud, pero parece que con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pues todo el mundo se agachó y ahora no pasa nada, ¿no? Un gobierno... Con universalización de la salud, ¿a qué te refieres? Para la gente que no lo sepa. Esta universalización de la salud o este Plan Nacional de Salud que se está implementando, pues es justo el mejoramiento de los servicios de salud en todo el país y que pues todo sea homogéneo, que se busca mejorar los servicios, la calidad, y que ahora ya no sean las secretarías a través de los estados las que estén haciendo el manejo de los recursos, ni propiamente pues todo lo que involucra la salud de un estado. Como aquí en Oaxaca tenemos los servicios de salud de Oaxaca, con este plan nacional esto se elimina y entonces es un único programa, un único ente en todo el país, como lo era el Seguro Popular, por ejemplo, quien estaría a cargo de este plan nacional, que ya inició hace algunas semanas, ya inició este plan formalmente. El secretario de Salud de Oaxaca ya dio la indicación, se designó ya una persona que empezó a hacer esto, ¿no? Y claro, como en este gobierno la mira y el foco está en el sur del país, pues Oaxaca pues justo es el pionero, ¿no? Y pues también el conejillo de Indias, ¿no? de esta implementación de este plan, y que desafortunadamente se da, pero no se habla de un mejoramiento de la salud. No podemos hablar que estamos en una transición o en un mejoramiento o en una reconversión, ¿no? Sino que estamos desafortunadamente pues hablando de una crisis en salud. Entonces habría que cuestionar de qué va, ¿no? De qué va este plan, qué es lo que está pasando, cómo se está desarrollando, cómo se está implementando y si de verdad se está implementando como debería hacerse. Creo que todos los sistemas de salud del país, de los estados, son cambiantes y se deben adecuar a los contextos sociales, políticos, económicos, que son contextos que van cambiando. Las sociedades no son estáticas, las necesidades no son estáticas, van cambiando y los sistemas de salud se deben ir adecuando a estos cambios. Pero no está pasando eso en Oaxaca, ¿no? Parece que los sistemas de salud se han ido adecuando
a las necesidades, a los intereses personalísimos de los gobiernos, de los políticos y de los mismos sindicatos de salud. ¿Qué dependencia lleva este plan? ¿O qué dependencia está a cargo de este plan? La Secretaría de Salud, que en Oaxaca es los servicios de salud de Oaxaca. Ok, en ese sentido hay ahorita, bueno, lo último de esta crisis de salud son los señalamientos de de gente del Hospital Civil, ¿no? Respecto, ¿sí? ¿Me vas a decir algo? Creo que no solamente del hospital, sino en general de todo el sistema, de todas las instituciones, y que justo después de la pandemia, justo al inicio de la pandemia, cuando por disposición federal se dice, ¿saben qué? Hay una población vulnerable y esta población vulnerable se tiene que ir a su casa a resguardar. Es ahí donde todos los trabajadores que estaban en una situación precaria empiezan a tomar pues justo esta primera línea de atención de la pandemia. Y justo parte de ahí cuando empiezan a contratar más personal para llegar a estos hospitales, pero entonces pues ya no lo hace como la Secretaría de Salud, sino entonces el INSABI, que es un programa federal que desde hace ya, desde el inicio y la desaparición del Seguro Popular, pues justo hay una incertidumbre sobre de qué va el INSABI también, no hay como algo claro sobre qué consiste, pues se aprovecha para que sea a través del INSABI cuando ya empiece a absorber trabajadores de salud y entonces ya iniciar esta implementación de este plan, que después viene a evidenciar también la corrupción en este sector. INSABI no puede absorber a la Secretaría de Salud de Oaxaca porque se da cuenta que hay corrupción, se da cuenta que hay desvío de recursos, y entonces pues los funcionarios o los encargados de este programa lo que hacen es decirles, bueno, no te puedo absorber hasta que tú no arregles tus problemas que tienes como servicios de salud de Oaxaca. Y viene este despido masivo de trabajadores que pues tomó por sorpresa a muchos, al igual que la misma pandemia, o peor aún, y que surge ese descontento no solamente del Hospital Civil, al ser un hospital el más grande y el más, entre comillas, con mejor equipamiento en el estado, sino también en todos los hospitales comunitarios, en todos los centros de salud, que pues también sufrieron estos recortes de personal, no solamente en este hospital, sino en general, que de ahí surge ahora un movimiento que es el Movimiento Único de Trabajadores Eventuales de los Servicios de Salud, que está integrado por muchos hospitales y en su mayoría son médicos, enfermeras, especialistas, camilleros, personal administrativo, área paramédica. Surge este movimiento de todos los trabajadores, de esos 3.700 trabajadores de todo el estado. El INSABI es el Instituto de Salud para el Bienestar Sí, Instituto de Salud para el Bienestar. Entonces, bueno, lo que básicamente estamos ante el panorama o ante el resumen de que, bueno, de que los servicios de salud en Oaxaca, específicamente en Oaxaca, están quebrados, o en el país, o de dónde viene el problema, o a dónde les han dicho a las personas despedidas, a las personas inconformes que están ahorita en plantones, ¿no? Que viene el problema. Bueno, el problema, como lo ha manejado el gobierno federal, es de los gobiernos estatales, ¿no? Del actual gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, como de los gobiernos pasados. Y a pesar de que el gobierno federal tiene la facultad de dar solución a este conflicto, no lo hace como con esta política también de decir, bueno, si no te quejaste, si no lo exigiste en los gobiernos pasados, no lo hagas conmigo, ¿no? O sea, si tú lo permitiste en los gobiernos pasados, ahora a mí no me toca resolverlo.
es lo que pasa, y es lo mismo que pasa en las reuniones, en las negociaciones justo con los sindicatos, incluso que ellos decían, bueno, es que tengo a tantos trabajadores en la precariedad, trabajadores eventuales de contrato, y tengo también a trabajadores que ya son sindicalizados, pero que ya no tenemos dinero tampoco para pagarles, necesitamos que nos dé una solución o un recurso que se destine para esto. Y entonces la respuesta que da el presidente es, pues, a mí no me digas, tú lo permitiste, tú permitiste toda esta corrupción y ahora a mí no me toca resolverlo. Entonces hay ahora una petición actualmente por parte de Alejandro Murat para que se le reasigne nuevamente un recurso de 1,000 millones de pesos con el que se podría solventar. ¿Qué hizo en la última gira el presidente? Pues es simplemente darles pues palmaditas en la espalda a los trabajadores, a los médicos, y decirles, sabes que no te preocupes, yo te lo voy a resolver, a partir del 1 de octubre tú estás contratado nuevamente. Y pues ¿en qué fecha estamos? ¿No? Y siguen los plantones y siguen en la incertidumbre, y esto es como una parte de digamos que tiene que ver con los derechos laborales de los trabajadores, pero también qué está pasando ahora, pues que tenemos unidades médicas, que tenemos pues toda una red de hospitales, de atención, de oficinas que no están trabajando, ¿no? Que no están trabajando, y que si de por sí la atención no es suficiente para la población de Oaxaca, pues esto es aún todavía peor, y entonces ahí es donde pues debería de preocuparnos a todos. Desafortunadamente no lo vemos o no nos preocupamos si no necesitamos de la atención médica, si no llegamos a un hospital o si no tenemos a algún conocido y nos damos cuenta de lo que está pasando, que las personas están comprando todos sus medicamentos, su material, incluso están pagando a médicos especialistas que ahora no se cuentan en los hospitales de forma externa. Y parece también que hay como una política en Oaxaca, pues del sálvese quien pueda, ¿no? Y nadie ni exige nada, ni tampoco hay una ruta que sea pues como clara de qué es lo que va a pasar, hacia dónde va a llegar toda esta situación. Y ahí valdría la pena pues cuestionarnos también nosotros como ciudadanía cuál es nuestro papel ante esta nula intención por parte del gobierno de Oaxaca por atenderlo. Que te digo, parece irónico que estemos en un contexto de pandemia y que estemos sufriendo las carencias y se esté pues sacando ventaja, ¿no? Ya se hizo un despido donde supuestamente ya se había subsanado o como un parche a todo este problema, pero seguimos teniendo sigue habiendo irregularidades, sigue habiendo desvío de recursos, siguen habiendo funcionarios que pues están justo pues siendo beneficiados de todo eso, ¿no? Y a eso también le agregamos pues a un sindicato que ha tomado la bandera de querer evidenciar las carencias, de salir a las calles y decir, bueno, es que necesitamos o estamos a favor de que la ciudadanía tenga lo que le corresponde, pero cuando se sientan a negociar, cuando se llegan a los acuerdos, ya no pasa nada más, ¿no? Se termina eso, y las carencias, la crisis en los hospitales, en los centros de salud, sigue ahí. ¿Cuál es digamos, diagnóstico que podrás dar en cuanto a cuáles son ahorita en estos momentos las principales, bueno, esto que decías, los lugares, las atenciones, los servicios que los servicios de salud de Oaxaca ya no están dando en estos precisos momentos? Pues es que en general en los hospitales, por ejemplo, no se está atendiendo lo que generalmente pues se atiende, por ejemplo, en un centro de salud, que son, no sé, desde
partos, ¿no? Partos, accidentes, enfermedades crónico-degenerativas, que es como de lo que más pues se padece en Oaxaca, no se está brindando. Si de ¿No por están atendiendo sí partos en los hospitales? se están atendiendo, pero pues se ha limitado, se están saturados los hospitales. Se habla que ya no hay una saturación por parte de los hospitales COVID, pero de los otros padecimientos siguen estando saturados. ¿Y qué pasa? Que sigue llegando la población, pero no hay un personal suficiente para la atención, y entonces eso va complicando más estos padecimientos. Tenemos un caso reciente que circuló en redes sociales hace un par de días, de una mujer que tuvo que llevarse su silla literal afuera del área de urgencias del hospital, y ahí pasar más de 48 horas hasta que alguien salió y atenderla. ¿Por qué? Porque no hay atención, porque no hay personal, no se está dando abasto esa atención. Y si de por sí la ciudadanía tiene que lidiar con este peregrinaje de ir de un centro de salud donde no tienen un médico pues justo para atender lo que se requiere, y tiene que ir a otro hospital y otro hospital y otro hospital para llegar hasta el hospital civil, que es el hospital que es resolutivo, pues esto ahora es aún peor. Y que también, por ejemplo, se habla que con este plan nacional entonces todo será absorbido por el IMSS, ¿no? Y que se espera que esa sea una solución. Sin embargo, también tenemos unidades del IMSS en las comunidades que no atienden, y que sabemos y ya tenemos de la experiencia de mucho tiempo que tampoco es la solución, o sea que tampoco se está atendiendo ni están equipados como debería, para decir que entonces esta institución sería la adecuada para poder absorber y dar solución a este problema. ¿Por qué no están atendiendo en el IMSS en las comunidades? Porque no hay médicos, y no están abiertos, o no hay médicos. Si hay médicos, hay un médico general, no un médico especialista, por ejemplo. Entonces digamos que podemos calificar entonces el actual escenario ahora sí como un escenario de desastre, ¿no? Mencionaba Lalo que hay un secretario de salud del gobierno de Gabino Cue, ¿no? El señor Germán Tenorio Vasconcelos, que sigue en la cárcel, ¿no? Me parece. No sé si se le dictó en algún momento ya sentencia, o está sentenciado, o sigue ahí un proceso. Sigue un proceso, pero se ha ya agotado. Hay carpetas de investigación. Creo que ahora el único delito por el que se le está investigando es por abuso de autoridad, y nada más, ¿no? ¿Lo de su avión ya no está en investigación? Tengo entendido que esa es la última, ¿no? La única carpeta que se han ido ya agotando, ¿vale? Así que pues también sabemos que no pasa nada, ¿no? Actualmente tenemos en este año un administrador, ¿no? Un administrador que pues de nombre, ¿no? David Concha Suárez, que lo vimos, ¿no? Su rostro en algunas marchas donde pedían su destitución, y que casualmente ¿Eres administrador de qué? De los servicios de salud, y que casualmente antes de que reventara todo esto desaparece, ¿no? Desaparece, y pues no saben dónde están. Hay una ficha de búsqueda, presuntamente dejó un coche por Cimatlán, y nadie sabe nada. Nadie sabe dónde está. Nadie sabe nada, nadie sabe dónde está reportado como desaparecido, pero tampoco hay una exigencia, ¿sabes?, de la familia para dar con el paradero. No sabemos si de verdad está desaparecido o es parte de... Y ese señor David Concha Juárez era el administrador de los servicios de salud, es decir, él veía todo el asunto del dinero, claro, y todo esto. Y desapareció. Desapareció el mes de marzo. Órale, porque no el primero, el anterior no desapareció, sino lo asesinaron. Exacto. ¿Quién era? ¿Cuál era su nombre? ¿Te recuerdas? No. Bueno, este señor, que era... ¿Te acuerdas su nombre? El cuate que asesinaron con Gabino Cue, de Servicios de Salud, que era como el administrador, que fue muy famoso asunto, ¿no?
Bueno, la cosa es que asesinaron a un administrador durante el sexenio de Gabino Cue, durante toda esta cuestión de, bueno, el arresto de Germán Tenório Vasconcelos. Un asesinato bastante, bueno, ni siquiera se puede decir un asesinato porque realmente fue, pues, se manejó como suicidio, creo. Como suicidio, pero no, nunca llegó la policía, no hay una reporte de una ficha que diga que sucedió esto, sucedió el otro. No, Páramo se apellidaba, ¿no? Ah, claro. Bueno, la cosa es que el señor, Era un subsecretario. Era un secretario. ¿No? Era un secretario que sí, que ahí entró a su casa y que no había señas de que había sido violada la puerta de su casa, y fue asesinado en su casa. Y bueno, ya lo que se decía es que él iba a declarar contra Gabino y contra Tenório Vasconcelos. Y ahora resulta que la misma lógica, lo que me comentas es que también otro encargado de los dineros de la Secretaría de Salud, de los servicios de salud de Oaxaca, desaparece misteriosamente. No, ¿tú cómo ves eso? Hay una especie de no sé, de similitud entre estos casos. Sí, es muy cuestionable porque como funcionario no hay como tal hasta el momento, o al menos no he visto alguna exigencia, por ejemplo, por parte de la familia para decir, bueno, ¿dónde está? ¿No? Por lo regular, pues en Oaxaca se exige, se presiona a la fiscalía, incluso con protestas para dar con la localización de una persona. Más pues si se trata de un funcionario y no ha pasado hasta el momento, ni tampoco hay más información sobre ello, solamente hay una ficha que circuló en su momento y que sí da como mucha sospecha, ¿no? de que casualmente desaparece y meses después pues sucede todo esto, ¿no? Hay una crisis, empiezan a salir pues cuánto se ha llevado cada quien, cuánto cobra cada quien, cuánto, y toda esta red de, pues sí, es una red de corrupción que también continúa este actual sexenio. Y también valdría la pena pues pensar toda estas decisiones que ha tomado el gobierno, pues también qué costo político tiene o va a tener, o sí va a tener o no va a tener. ¿Te refieres al gobierno federal, estatal? Pues en primera al gobierno estatal y claro, al gobierno federal también. El nombre del subsecretario asignado era Rafael Pérez Gavilán y fue asesinado en 2015, era subsecretario y subdirector de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud de Oaxaca. Fue asesinado y el móvil nunca se supo, nunca se supo nada, ¿no? Y ahora, bueno, se repite un poco los hechos. Entonces digamos que estamos como en una especie de callejón sin salida, en donde simplemente lo que estamos viendo es que las autoridades le apuestan por simplemente no decir nada, a que la gente tampoco se entere, o se entere, o que no, como tú lo acabas de comentar, que se entere ya que está ahí en la sala de urgencias, o que ya no lo dejan entrar, o que esté prácticamente a las puertas de la muerte. Entonces, estamos jugando ya eso, ¿no? Como una especie de aquí no pasa nada, pero todo ya se fue al demonio. ¿Tú cómo ves? Sí, fíjate que apenas esta semana hubo un pronunciamiento por parte de los trabajadores del Hospital Civil en donde cerraron 2 áreas porque no había nada, o sea, ya no tenían insumos, no tenían cómo trabajar. También el banco de sangre incluso dijo, ¿saben qué? O sea, estamos hasta hoy y mañana y ya no hay sangre, así que no se enfermen porque no tenemos cómo, ¿no? Y alguien dijo algo muy interesante. Dice, si antes con los rateros teníamos todo, ahora con los honestos no tenemos nada, pues que regresen los rateros, ¿no? Y lo dijeron muy explícitamente en esta conferencia que se dio por parte de los trabajadores, y que pues sí es cierto, ¿no? De repente es como muy cuestionable de cuál es entonces como la ruta que pretende tanto el gobierno estatal como el gobierno federal
que pase en Oaxaca, porque justo pues somos eso, ¿no? Como el conejillo de Indias de lo que debería ser este plan nacional, pero que no termina de aterrizar todavía, y que lejos de buscar una mejora, una mejor atención a la salud, pues evidencia toda esta crisis financiera, esta crisis económica y esta crisis de corrupción que ha venido ya arrastrando de muchos años. ¿Cuál es el sindicato? ¿Hay un único sindicato de los servicios de salud en Oaxaca o son varios? No, ya son varios, pero solamente se ha reconocido a uno, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, el CENSA, y es el único con el que al menos Andrés Manuel se ha querido sentar a negociar. A los demás los ha hecho a un lado y explícitamente no los ha integrado, ¿no? Ellos no lo reconoce, únicamente reconoce a este sindicato, y casualmente pues es el único sindicato en donde ahora se empieza a destapar todo lo que ha hecho también bajo sus intereses de estos pues supuestos líderes de los trabajadores. ¿Qué es lo que se empieza a destapar? Pues regalos de contratos, no, beneficios familiares, personales, amiguismos, pues el adjudicarse, por ejemplo, personas que no tienen ni siquiera, no sé, el bachillerato terminado, pero cobran como médicos especialistas, ¿no? O asistentes que cobran con sueldos de más de 100,000 pesos, ¿no?, mensuales. Eso es lo que se ha destapado, y que también habría que cuestionar qué se espera de un líder que se refiere o se dirige al gobernador del estado como el patrón, ¿no? ¿Cuál es el nombre de este líder? Mario Félix Pacheco. Es el líder de del sindicato. El secretario general de la sección 35 del sindicato en Oaxaca. Bueno, también es muy raro que se refieran al gobernador o a un Murat como patrón, pues claro, teniendo en cuenta cuál fue el secretario, ese sí lo debes saber, Lalo, el secretario de salud que nombró Murat, que se nombró cuando hubo esa crisis. Pero no se fue con el muratismo, que se fueron, Pimentel, ¿no? Ahora con Murat, ¿no? Sí. Pero el señor Pimentel había sido su abogado y era como su compadre, ¿no? Bueno, no el compadre de Alejandro, sino del papá, ¿no? Ese Murat. Y todo lo mandaron allí a... Ya hemos pasado por 3 secretarios, Ajá. ¿no? Y parece que ninguno le funciona, ¿no? Ninguno le ha funcionado. Y bueno, tenemos ahora el actual que tampoco ha pues resuelto nada, ¿no? Ese que apareció con cuentas del banco acá. Claro, ajá. ¿En dónde? En Andorra, ¿no? Juan Carlos Márquez. Juan Carlos Márquez. Sí. Bueno, pues sí está complicado. Y en ese sentido, pues que Morena, que estas nuevas elecciones, o sea, o el recambio en el gobierno federal, estatal en el 2022, ya todo el mundo pues ya está muy apresurado en ver quién es su candidato, su candidata, su gallo, su galla. Estas nuevas, pues se supone que Morena va a ganar, se supone, ¿no? En el papel, a un año. ¿Esto puede significar algún tipo de esperanza? ¿De esperanza? ¿O no? Es como... Pues es que justo es lo que te comentaba, de cuál va a ser el costo político de esta decisión. Porque al menos a nivel estatal pues se ha manejado, incluso de los mismos trabajadores, a pesar de que no hay una respuesta por parte del gobierno federal, se han también dedicado a aclarar o a recalcar que no es culpa de Andrés Manuel, ¿sabes? Sino que es una cuestión y responsabilidad del gobierno estatal. Pero pues también no ha habido tampoco mayor exhorto por parte ni del Congreso local, ¿no? para exigir, por ejemplo, la recontratación, o para exigir que se destine los recursos necesarios para poder solventar esta crisis. O sea, se ha destinado recursos para todo, pero no para para el sector salud, justo para dar solución a este conflicto.
y que también justo en un gobierno como Morena, que justo critica mucho la iniciativa privada, al menos en la pandemia en Oaxaca se ha valido de las donaciones de la iniciativa privada, y así es como se logró atender o se ha logrado pues subsanar las necesidades de la pandemia. Al menos cuando estábamos en el pico más alto de la pandemia, fue gracias a las donaciones de la iniciativa privada como se pudo subsanar todas esas carencias, y no por recursos etiquetados para ese rubro. Entonces, pues también vemos cierta pasividad por parte de los funcionarios y los personajes de Morena en Oaxaca para meterse al tema y decir, bueno, vamos, ¿por dónde va esto? ¿A quién? ¿Qué tenemos que exigir? No hay, también hay cierta apatía en general de ningún partido político, que tendría que ya pues que ya estamos en miras de una próxima elección, y que no ha servido incluso el tema para que ellos puedan inmiscuirse en esta crisis. ¿Tú periodísticamente a qué se lo atribuyes esto? Este silencio, pues no sé qué está pasando. Pues justo a ellos le han apostado, por ejemplo, a los trabajadores que han sido despedidos, a que se cansen, ¿no? A que ellos se cansen y dejen de exigir, de empezar a dividir, pero pues también ellos creo que están ocupados en otros temas, y que justo en este momento tampoco pueden pues salir a evidenciar o a aceptar lo que está pasando, porque pues no les conviene. Digo, ya saben que la elección pasada no les fue bien, al menos al gobierno actual, y ahora lo que están esperando pues es que sea el gobierno federal el que les esté solucionando esto, ¿no? Saben de la aprobación que tiene Andrés Manuel en Oaxaca, y pues están valiendo de eso para que él sea quien esté solucionando, dando pues este recurso. Hasta la fecha no hay una autorización para destinar el recurso que se necesita para solventar y subsanar la crisis de salud que se encuentran actualmente. Pero también lo que comentas es que pues el gobierno federal no está siendo responsable, dice que no es su responsabilidad. Entonces digamos que no hay nadie ahí que pueda decir esto va a cambiar, ¿no? Y en ese sentido las trabajadoras de salud, pues ¿cuál es o sea, ya fueron despedidos, es que 3,700 me comentas, ¿no? En el estado. Bueno, yo tenía un amigo aquí en el Facebook que no lo encuentro, que es doctor de mi generación en la prepa, y fue bastante conmovedor leer su estado de cuando lo despidieron, porque él mencionaba que bueno, que llegó un abogado, una abogada, y que básicamente pues le dio su renuncia o su orden para ya no presentarse, ¿no? Su rescisión de contrato. Pues de la nada pues apareció, le exigió que lo firmara, le digo que ya no trabajaba ahí, él llevaba 8 años trabajando, me parece que en el servicio de salud de Tuxtepec o de algún lugar en la región de la Cuenca, y sopas, hasta ahí llegó. Un buen día le llegó esta abogada y le dijo, ¿sabes qué? Tú no trabajas más aquí. Y entonces pues ha habido estas manifestaciones, pero pues también parece que no va a pasar nada. En ese sentido, ¿cómo están ahorita las trabajadoras y los trabajadores de salud? ¿Tú cómo has tomado algún tipo de medición sobre esto? ¿Cuál es su estado de ánimo? ¿Están ante digamos, a la incertidumbre de que ellos también, o ellas y ellos, sean también despedidos? De que la mala situación de los hospitales lleve a consecuencias, no sé, mortales, que se reviertan en este país, ¿no? En su contra. ¿Tú cómo ves? Pues creo que todos sabemos que el sector salud no se ha caracterizado por ser un sector que sale y se moviliza, ¿no? O sea, creo que de todos los sectores y los movimientos, al menos de los que hemos sido testigos en Oaxaca, el sector salud no figura. Y justo lo vimos y lo estamos viendo ahora. A pesar de que se creó este movimiento único, el MUTESO, el Movimiento Único de Trabajadores Eventuales,
Hace falta pues mayor organización, hace falta mayor presión, creo yo, para defender justo eso, ¿no? Porque prácticamente los han dejado pues, con las manos pues atadas. Les ha dado unos oficios por parte de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en donde prácticamente pues te están notificando de una separación de la relación laboral, pero también te están diciendo, y nosotros como Junta Local no te vamos a respaldar porque está todo esto muy sustentado y pues ya está una alianza también, y no permiten que haya más movilización. Y por otro lado, la falta de organización de estos mismos trabajadores, porque ya no se les ve. Ellos han optado por una movilización que ellos llaman una movilización pues pacífica, y entonces tenemos un puesto en el Zócalo donde se están dando atención médicas gratuitas, pero sabemos que en Oaxaca también hace falta, y la movilización pareciera que es también parte de una cultura de la aplicación de la justicia, la movilización, y ellos también le apuestan mucho al diálogo y le apuestan mucho a que de verdad el gobierno estatal les va a cumplir. Les decían, bueno, si no hubo contratación el 1 de octubre, no te preocupes porque bueno, hay una prórroga y los vamos a contratar el próximo quincena y la próxima quincena. O recontratar, o sea, los que despidieron van a contratar otra vez, es la promesa, ¿no? Ajá, así es. Pero no pasa nada. Entonces ellos también le apuestan a lo políticamente como correcto, y ya no hay más Digamos que están ya que resignados. Pues pareciera que ya hay como cierta resignación, porque ya no los vemos, ¿no? De un momento para otro ya no los vemos, y desafortunadamente tenemos dos bloqueos en Oaxaca. Que uno está acá, luego. Claro, en Avenida la casa de gobierno. Pero no hay eventuales ahí. ¿Quiénes son los que están bloqueando ahí? Los sindicatos que están exigiendo sí la recontratación, pero también están exigiendo pues las condiciones y mejoras a los sindicalizados como tal. No vemos a los... O sea, los que han sido despedidos no se están manifestando. Claro, no hay manifestaciones. Ellos se separaron y dijeron, ¿saben qué? No sabemos lo que ha hecho el sindicato, no tenemos respaldo del sindicato, no tenemos respaldo de las autoridades, y nosotros nos vamos a organizar como un movimiento muy independiente, y se separaron y se deslindaron de las movilizaciones que hace actualmente la coordinadora de sindicatos, que son los sindicatos que no son reconocidos por Andrés Manuel, y que justo en la última visita que tuvo en la zona militar, fueron señalados por el mismo Andrés Manuel, que les dijo que ellos querían esas plazas para sus amantes, para sus amigos, y que no les iba a atender este pliego de demandas, ¿no? Es también pues un poco contradictorio que tengamos estas protestas, pero los verdaderos afectados no están siendo partícipes de esas mismas protestas. Ok, entonces los que están acá, para que tengamos claro, los que están acá bloqueando y por eso los camiones están pasando aquí enfrente desde hace 4 meses, son trabajadores de sindicalizados ya. ¿Sindicalizados que no fueron despedidos? ¿Fueron despedidos? No, ellos se conforman, los sindicatos que fueron como hechos a un lado, se volvieron a organizar como la coordinadora de sindicatos de los servicios de salud de Oaxaca, y ellos son los que han salido a marchar y tienen este plantón, pero no hay eventuales, porque como eventuales no haces antigüedad y no tienes todavía como ese derecho o esa opción de sindicalizarte, ¿no? Si como eventuales tuvieras la oportunidad de sindicalizarte, pues entonces no serías tan fácilmente víctima de estos despidos masivos. Muy bien, Carlos Cosiña nos está viendo, saludos. María Altita Medina nos está viendo, Carlos Cosiña, ya te dije. Josmar, saludos. Carlos Villalobos, una pregunta aquí yo creo que para la invitada, porque yo no me sé la respuesta.
Y si Giselle no se la sabe tampoco, pues ya no respondimos nada. Después del anuncio del nuevo recorte por la disminución de aportaciones de la refinería en Salina Cruz, ¿cuál es el futuro inmediato de su movimiento? ¿Sí? ¿No? Sí, bueno, Giselle pone cara de que no tiene ni idea, y yo también pregunto porque no sé si tenga mucho que ver con el tema que estamos tratando, Carlos, ¿no? Lo vamos a averiguar. Es más, voy ahorita a anotar tu pregunta. Después del anuncio del nuevo recorte de disminución de aportaciones de la refinería en Salina Cruz, ¿cuál es el futuro inmediato de su movimiento? La refinería en Salina Cruz. Pero estamos hablando de los trabajadores de salud, Carlos. Creo que hubo una confusión, o igual no estoy en tu Pero canal. Sí se ha hablado de un posible tercer recorte. Ajá. Porque justo no hay recursos para las prestaciones, para los bonos que reciben los trabajadores sindicalizados cada fin de año. Entonces, como ya saben que si no hay dinero, bueno, hay recorte, pero no hay disminución de sueldos, ni hay volver a disponer y administrar donde debe de, pues ya se teme, incluso los trabajadores ya hay como el rumor de que va a haber un tercer recorte. Antes de que termine el año. Antes de que termine el año, claro. Porque se supone que la crisis tendría que atenderse este año, porque el próximo año ya empieza en automático esta reconversión y adición de la Secretaría de Salud con el IMSS, con IMSS Bienestar, y entonces se supone que ahora sí ya todo va a estar en orden, ahora sí ya todo tiene que funcionar como debe de funcionar, pero todavía no se sabe si este anuncio de un tercer recorte de trabajadores es real. Órale, dice Carlos Villalobos sobre su pregunta, Luis, ya se respondió, qué chido, gracias Carlos. La disminución se da porque la refinería no ha producido. El gobierno anunció otro recorte en la refinería de Salina Cruz. Bueno, puros recortes, vivimos entre recortes te veas, ya nos recortaron hasta las ilusiones. Claro, y justo, por ejemplo, la mayoría de los problemas en Oaxaca que son justo en materia laboral, ayer, por ejemplo, inauguraron los juzgados laborales, ¿no? En un estado en donde ahorita se encuentra en una crisis, ¿no? Pues justo esta crisis laboral, en todos lados, ¿no? En todos lados hay despidos, en todos lados no hay dinero. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde está ese dinero? Lalo, tú que lo sabes todo, ¿dónde está ese dinero? ¿Dónde? Pues va a aparecer en los paraísos fiscales con cuentas de los miembros del gobierno, ¿no? Los Murat, los que vinieron del Estado de México a finanzas, a un chorro de gente que vino de otros lados, nada más a saquear. Ojalá y los encontremos, pero a lo mejor ni siquiera vamos a tener rastro. ¿O tú crees que los vayan a buscar? Yo creo que no, o sea, pues es la impunidad total. Y pero eso, o sea, para mí es muy claro que es el problema en concreto de esto que está pasando, porque sí, efectivamente, salud es un desastre, ¿no? En el país. Salud es un desastre y ha sido un desastre, y podríamos empezar a revisar y hablar de hospitales que se entregaron vacíos o con la pura obra negra, de medicinas que se compraron y nunca aparecieron, de un chorro de cosas que han pasado a lo largo de los años aquí en Oaxaca y probablemente en todo el país, ¿no? Nosotros pues conocemos un poco Oaxaca, por eso creo que podemos hablar más de eso, pero en concreto, o sea, concretando un punto de este despido masivo, de una contratación sin presupuesto, es decir, por arriba del presupuesto, desde Ulises Ruiz, Gabino Cue, y no sé si Alejandro Murat también, ¿no? O sea, pero parece que ya es claro, por investigaciones periodísticas, que estos 3 sexenios son los que agrandaron el boquete, ¿no? A lo mejor el boquete viene desde hace tiempo y encontraron esta maniobra para sacar dinero y para negociar, pues, ¿no? Porque también hay que hablar de los liderazgos sindicales, o sea, los sindicatos también están metidos ahí, los líderes sindicales también están metidos ahí hasta las manitas, pues, ¿no? O sea,
los parientes de los líderes sindicales estaban en plazas de salud, y supongo que a lo mejor algunos siguen, otros fueron recortados. Entonces sí hay un problema de corrupción inmenso, y yo estaba tratando de buscar una nota del Universal donde viene el sobreejercicio que se hizo, y viene desde Ulises, cuánto se sobregiró el gobierno en el presupuesto, cuánto se sobregiró Gabino Cue, y incluso Murat se sobregiró en el presupuesto. Ahora Murat se lava las manos y dice, no, esto ya lo venía, los que hicieron esto fueron Ulises Ruiz y Gabino Cue. Él también de alguna forma hizo sobreejercicio sobre salud. Y esto que comenta Giselle es bien interesante, porque es ahora que va a haber una entrega, de alguna forma una revisión de todo, es que quieren tapar ese boquete. Si no, esto seguiría, o sea, si no, ese sobreejercicio seguiría generando, ¿no? Es decir, ¿te acuerdas que buscábamos una explicación por qué estará pasando esto? Bueno, pues a lo mejor porque ya saben que van a perder las elecciones y tienen que de alguna forma entregar, y a lo mejor quieren tapar ese boquete de alguna forma, pero no, la explicación es clara y ya la dijo Giselle, ¿no? El problema es que ya se va de alguna forma sí entregar todo para que sea parte del INSABI. ¿Y cómo van a justificar eso? De hecho, ¿cómo lo van a justificar ahorita? Es injustificable. Son 5,000 plazas las que se generaron, y por eso a Díaz Pimentel nunca lo dejaron tomar posesión, y por eso durante mucho tiempo estuvo que era secretario de administración, Casas, ¿no? Donato Casas. Donato, que incluso creo que tiene una denuncia, o se oía eso en medios, que tenía una denuncia por cohecho y por algún tipo de actitud incorrecta con el presupuesto, que de alguna forma fue el que paró una crisis que ya se venía a venir al inicio de este sexenio, y no sé cómo lo negociaron. Eso solamente sería interesante empezar a investigar, que Casas logró una estabilidad, porque cuando corren a Pimentel, porque casi lo corrieron, pues, ¿no? Hay una crisis muy fuerte. Llega Casas como encargado de despacho. ¿Quién sabe qué hace? Que mantiene cierta estabilidad en la Secretaría de Salud, y no solo eso, sino que logra que entre este nuevo secretario ya como secretario, porque esto desde Gabino Cue ya había ahí algunas inconformidades, que no había titular de la Secretaría de Salud, y no hubo titular de la Secretaría de Salud durante muchísimo tiempo. Murat trata de meter a Juan Díaz Pimentel, lo mandan a volar los trabajadores, llega a Casas, insisto, no sé qué habrá pasado ahí, si es muy bueno o qué negoció y cómo lo negoció, y luego lo negocia también, que logran por fin no sé si Giselle tenga el dato de cuánto tiempo estuvo la Secretaría de Salud sin un secretario, ¿no? Porque creo que Casas fue encargado, o no sé si lo nombraron en algún momento, y llega otro Márquez, que pues también es conocido por tener una oscuridad en el manejo de los recursos, por ser elegante, ¿no? Y para no Márquez el elegante lo llaman. Y por eso yo digo que, insisto, lo mismo que decía al principio, pues no, o sea, tristemente para los trabajadores es tan grande el boquete presupuestal que hay, que creo que es imposible subsanarlo, a menos que la Federación entregue recursos específicos para esto. Por ahí, cuando vino el presidente López Obrador, decía alguien, o yo leí en algún lado, que la estrategia, o no sé si alguno de los invitados que vino acá, que una estrategia de solución era que el seguro asumiera la contratación del 70% de estos empleados despedidos. Al punto que voy es que si no interviene la Federación con un dinero que se robaron autoridades locales, esto no va a tener solución. Pues no, o sea, ¿qué te sientas a negociar con el gobernador o con el secretario de Salud? Nada, está fuera de su alcance, pues, o sea, es un boquete presupuestal tan grande que yo creo que ni invirtiendo todo el presupuesto que viene para el 2021 lo podrían subsanar. Entonces, ¿qué te sientas a negociar con el gobernador cuando no te va a dar solución? El gobernador nada más va a ser un intermediario para que la Federación pueda solucionar este problema. No le veo de otra. Y entonces, digo, yo estoy preocupado también por el bloqueo, digo, sin ser egoísta, pues, pero, o sea, esto no... Quizás cuando asuma el nuevo gobernador, si gana Morena, a lo mejor se intensifica O gobernadora. O gobernadora, ojalá,
se intensifica la solución, o no sé cuál es la fecha límite, si en enero es la fecha límite para que el gobierno del estado entregue determinadas cosas al INSABI. A lo mejor cuando el INSABI asuma, en ese momento van a empezar a dar solución a ciertas cosas, lo cual estaría bien porque también para deslindar responsabilidades, pues no, o sea, ahorita es todavía bronca del gobernador del estado que tiene que entregar, y a lo mejor están pensando eso, ¿no? O sea, no le voy a solucionar el problema antes de que me lo entregue, mejor que me lo entregue y entonces lo soluciono. Una manera muy fría de ver las cosas porque la gente está sufriendo, pero a lo mejor, ¿no? O sea, yo la verdad estoy especulando en este sentido porque hay mucha falta de información. Pero sí, de que es un problema muy grave que yo insisto no tiene, al menos por el gobierno del estado no tiene solución, pues no, o sea, pierden el tiempo sentándose a negociar con el gobierno del estado porque la solución solo está en la federación, acá no va a haber solución. ¿Alguna pregunta para Giselle? ¿Se puede cambiar de tema? No, hombre. Es que leí ahí alguna cosa que creo que también estás informada por tu cobertura periodística, en el sentido de los medioambientalistas. Si quieres responder o si no, no digo si... Porque no sé si tengas la información así exacta. No, sí, ¿qué tal si no le conviene? No quiero meterte en un... No, más bien no te quiero meter en un conflicto ahí de que los datos... De que está el problema, ¿no? Que ahora el maestro Marcoa se puso en huelga de hambre y parece que hubo ahí un rompimiento, o no sé si siempre lo hubo, con la otra organización COAO de medio ambiente. Arnoldo Lamazo le está diciendo re feo, Arnoldo Lamazo, no sé si estaban juntos, pero hubo un rompimiento gacho ahí. Sí, ya se están diciendo, se están tirando hasta con la cubeta. Y sí, y parece que... Ya no se quieren. Ajá, y ese contexto también estaría buenísimo saber más o menos cómo está, porque parece que hay una parte que está negociando con Cinfra. Ayer se sentaron unas organizaciones que no son estas, son otras. Los que vinieron acá los están acusando, ¿no? Los de... Ajá, los COAO. Los COAO, ¿no? Sí. Pero aparte hay otras, uno más o algo así, que se sentaron ayer a firmar un acuerdo con Cinfra para, ayer o antier, la semana pasada, para procurar el medio ambiente, ¿no? Para, o sea, un trámite demagógico, que firman un acuerdo ahí con 2 o 3 organizaciones de la sociedad civil, que insisto, no son estas, son otras, en el cual Cinfra quiere demostrar que tiene un compromiso con el medio ambiente, pero de que firmen el papel a los hechos, pues hay mucha diferencia. Entonces, si hay algún dato ahí, por eso, si no importa. No, sí, ¿qué tal si no? No quiero meterte en... Tal vez no quieras hablar de eso, Giselle. Pues mira, justo ya se había notado esa ruptura y esa como diferencias que empezaron a surgir entre los ambientalistas que están conformados como COAO y con Marcoa, justo cuando de repente empieza a haber un recorrido que hacen funcionarios en toda esta avenida. Símbolos patrios. En símbolos patrios, pero llega de repente Marcoa como de sorpresa y llega como señalando, gritando, ¿no? Contra los funcionarios, y entonces como que ahí el COAO ya no mostró un respaldo hacia Marcoa. Y luego también se notó mucho estas diferencias en una convocatoria que hizo Marcoa para una marcha que no llegó, las personas no llegaron, ni los mismos ambientalistas, ¿no? Y como que ya había esta separación hasta que él decide hacer esta huelga de hambre y señalar al COAO de que estaba ya negociando en lo oscurito y de que ya había incluso que estaban incluso a favor del derribo de estos 1.500 árboles, porque ya no se les escuchaba, de repente ya no se les escuchaba, y entonces se les veía, eso sí, en reuniones como más formales con las autoridades. Lo que ha dicho ahora el COAO después de los señalamientos de Marcoa es que los acuerdos que habían tenido con los funcionarios se habían mantenido a discreción de los mismos funcionarios para que Marcoa no se lo atribuyera como un logro de su huelga de hambre, ¿no? Y que ellos incluso calificaron como de protagonismo esta huelga de hambre, y que bueno, ahí empezaron los señalamientos de unos contra otros. Y lo último que ha dicho el COAO es que no han pactado nada, no han tenido ningún acuerdo, que no están de acuerdo tampoco con el derribo de 1.500 árboles, sino lo que se logró de las mesas de negociación
es que ya no hay un proyecto de la obra como tal. Se desechó el proyecto presentado por CINFRA porque no cuenta con un impacto, con un estudio de impacto ambiental, que además desde el inicio de la convocatoria de CINFRA para que las empresas pudieran entrar a competir por la licitación de la obra, no viene como requisito en la convocatoria presentar un estudio de impacto ambiental, y que no lo hace en ninguna obra que se realiza, pues una obra que son de mayor impacto en el estado, en la ciudad. No hay un requisito, ninguna preocupación por un estudio de impacto ambiental, pero ahora esta obra se desecha. No hay una obra actualmente, no hay una obra de mejoramiento y ampliación de símbolos patrios. Esta obra que se presentó en un momento y que estuvieron las organizaciones protestando en contra de, ya no hay, o sea, ya no existe, ya no, se desechó, y ahora ellos tienen que presentar una nueva, en donde se incluya la ciclovía, en donde no se toque ningún árbol, y que esperan, ellos están muy confiados en que sí va a atender las autoridades, que esta obra está a cargo de ICA Construcciones. ¿La de Slim? No, ¿de quién es? ¿Quién la de ICA? ¿De quién es ICA? ¿ICA? Ya, Excelinos. ¿Quién es ICA? ICA Construcciones, ¿te suena? ICA Construcciones. Sí, cómo no. ¿De quién es? ¿De quién es? Slim. Carlos Slim, ya ves. Era nada más decir eso. Pero bueno, entonces están peleados. Están peleados. Marcoa. ¿Cómo? ¿Tú alguien ha investigado cómo le hace Marcoa para irse a huelga de hambre cada año? Digo, pues no será una persona que vamos que haga deporte, ¿no? Ya lleva 13 días. Sí. No, nadie le ha pedido a un reportero, no le ha pedido así como no sé, su pinche régimen de huelga de hambre. ¿Cómo le hace Marcoa? ¿Cómo le hace? No, porque pues sí, o sea, irse a huelga de hambre 13 días, y bueno, y además Marcoa pues ya no está tan jovenazo, ya sé que ya veteranazo, ¿no? Y se ha ido por lo menos a huelga de hambre, que en los últimos años se ha ido como unas 3 veces, 4 veces. Esto también pues nos habla de que el señor tiene un bagaje espiritual que le puede hacer el paro en esas situaciones. Bueno, de regreso al tema de salud, entonces lo que podemos resumir de acuerdo a todo lo que nos has dicho, Giselle, lo que tú has investigado y lo que has reporteado, es que ¿qué es? O sea, ¿qué viene para el próximo año en este escenario? O sea, va a reventar, ya reventó, de hecho ya está reventando, ya reventó. Entonces, ¿qué es lo que viene para el próximo año? ¿Que reviente más? ¿Que reviente menos? ¿Qué pasa? Pues justo creo que hay una incertidumbre en qué es lo que va a pasar en los próximos meses, en el próximo año. Creo que todos están como de cierta forma esperanzados en que de verdad a través de IMSS Bienestar sean quienes den solución a este conflicto. Pues hay incertidumbre, no hay como un futuro, hay un futuro incierto en los servicios de salud, y pues lo único que se puede esperar es que obviamente pues que las cosas mejoren, y que si este cambio va a servir para buscar de cierta manera una solución, pues se tiene que hacer una limpia, una limpia, pero de todos, ¿no? De toda la estructura. Porque creo que todo, como bien lo decía Lalo, todo el mundo se ha aprovechado y se ha beneficiado del presupuesto de la salud de las y los oaxaqueños. Tenemos incluso organizaciones sociales con plazas, como el MUL, ¿no? Como el MUL con 1000 plazas, más o menos. ¿La Secretaría de Salud? De la Secretaría de Salud, ¿no? Que hasta ahí podemos como dimensionar cuál es la magnitud de este pues saqueo y despojo del que ha servido el presupuesto en salud de Oaxaca. Entonces, esperamos que haya una exigencia no solamente de los mismos trabajadores de la salud, sino también una exigencia ciudadana para que pues esto pueda tener ya como una
una cierta pues esperanza y de solución a esta crisis. Y en el asunto de los medicamentos, bueno, siempre ha habido una escasez, pero ahorita ¿cómo está eso? ¿Cómo se mide eso en Oaxaca? Bueno, los medicamentos se han estado comprando desde el inicio de la pandemia. No hay suficientes medicamentos, continúa el desabasto de los insumos, que justo como lo mencionaba, ¿no? Que la misma federación ha dado medicamentos, pero no han llegado a donde tendrían que ser destinados. Y pues sigue siendo una necesidad que tienen que buscar las mismas familias, los mismos pacientes en los hospitales. Eso no ha cambiado nada. Es decir, todas estas carencias son carencias no de ahora, no por la pandemia, no por los despidos, ¿no? Es una carencia que ya ha venido arrastrándose desde muchos años y que también deberían de exigir los mismos sindicatos. Están en un derecho de exigir su estabilidad y mejora laboral, pero también pues no bajar la guardia cuando ya hay negociación, ¿no? O cuando ya hay una cierta promesa por parte del gobierno, sino de verdad de asumir esta lucha, esta exigencia por que estas necesidades básicas como son medicamentos, insumos, pues sean ya abastecidas y resueltas en las unidades médicas. Bueno, vamos a pensar súper mal, vamos a pensar que nada de eso soluciona, ¿no? Que bueno, de hecho eso es lo que hemos dicho, lo que has dicho tú y lo que ha dicho Galo. No hay una negociación sobre nada porque pues nada se tiene, parece ser, ya nada se tiene en los servicios de salud del Estado. Entonces vamos a poner que no se soluciona, que estos ¿cuántos 3.700 trabajadores despedidos? Bueno, trepa, no sé, a los 5.000 antes de que termine el año, o un poco más allá. ¿Qué es lo que viene entonces en el 2022? La promesa de cierres verdaderos, reales, ahora sí definitivos de hospitales públicos. ¿Hacia dónde va a desentrañar este boquete? Es decir, ¿hacia dónde se dirige el agua que está... Bueno, esta es una analogía muy loca, pero sí, el agua que está yendo por este boquete y que amenaza con salir como un torrente, está poético. Entonces, ¿cómo ves? Pues lo que viene ahora es la desaparición de la Secretaría de Salud. De los servicios sociales, de los servicios de salud. Eso es la desaparición. ¿Qué te refieres con la desaparición? Sí, que ya no va a existir una Secretaría de Salud en Oaxaca, y que todo va a ser absorbido por el IMSS y pues que Dios nos agarre confesados. Y que sí, pues eso, ¿no? Que sálvese quien pueda, ¿no? Entonces, en ese sentido de que sea absorbido por el IMSS, ¿qué es lo que viene entonces? O sea, que puede haber algún tipo de mejora, ¿hay alguna perspectiva para que esto mejore con esta absorción? Pues es lo que la apuesta de los gobiernos, no solamente estatal, sino a nivel federal, que ya hay el rumor hace algún par de meses, porque pues es la desaparición de la Secretaría de Salud, la desaparición de los sindicatos también. Hay una pelea también entre los sindicatos con el gobierno federal. Y también se está buscando la desaparición de los sindicatos para que únicamente el sindicato, el CENSA, sea el que quizás sobreviva. ¿El CENSA cuál es? ¿El sindicato nacional? El sindicato pues, mayoritario. Y también los sindicatos que son reconocidos a nivel federal. La desaparición de los sindicatos que tienen su registro a nivel estado, pues también es como parte del futuro que se avecina para los servicios. ¿Y cómo van a lograr eso, desaparecer los sindicatos? ¿Por una especie de dictamen, de decreto? Se supone que para esta reconversión y adición de IMSS-INSABI, el Congreso local tendría que legislar sobre el tema. No lo ha hecho, no sé si ya hay una iniciativa de ley o que ya se esté trabajando en una iniciativa de ley, porque se tiene entonces que buscar defender también y garantizar estos beneficios y derechos de los mismos sindicalizados y de los mismos trabajadores y de todo lo que incluye pues
reconvertir primero la desaparición de una secretaría en el Estado y esta adición al Plan Nacional de Salud. Entonces, bueno, como resumiendo esta plática tan interesante que hemos tenido, no hay una esperanza real de las cosas. Bueno, finalmente a lo que ha llevado estos 3 sexenios, o bueno, este tiempo inmejorable para transear, inmemorable, ha llevado a que esto sea un pozo sin fondo, un hoyo abierto, pues que nunca se va a llenar porque ya básicamente está vaciado. Entonces, no, ¿cómo ves? O sea, tú en tu particular punto de vista, bueno, cercana a los servicios de salud de Oaxaca, reporteando sobre eso, hay motivo para pensar que vendrá algo mejor, que por ejemplo este plantón que está aquí a unas cuadras y que a Lalo lo ha tenido enfermo desde hace un tiempo. ¿Tú crees que desaparezca? Pues hasta que no haya un interés de verdad, ¿no? Por parte de, como bien lo decían, solamente en este momento quien tiene la única solución es el gobierno federal. Y hasta que no haya una intención de querer solucionar o de dar solución, porque sería tocar intereses, ¿no? Intereses de muchos, no se va a solucionar y no se va a quitar, no se van a quitar, lo siento, no se van a quitar hasta que no sean también partícipes pues de estos cambios y de esta toma de decisiones. Ok, cuando dijo Lalo ahorita 5,000 millones de pesos, ¿hay algún tipo de cálculo sobre cuánto dinero se han drenado, cuánto dinero ha desaparecido de los presupuestos de salud del Estado? Cuando inició el conflicto se hablaba de un déficit de 1.500 millones de pesos. 1.500 millones de pesos. Y la petición que tiene el gobierno del Estado con Andrés Manuel es de 1.000 millones de pesos. Pero no le han querido soltar. Ok, muy bien, pues bueno, pues no sé, Giselle, algo que no te hayan preguntado, no te hayamos preguntado sobre este tema en particular, por supuesto, no queremos saber otra cosa. Pues creo que hemos como abordado, como dijiste tú, desde un panorama muy general. Es un tema muy complicado, ¿no? Y que se ha vuelto más complejo en los últimos meses. Pero sí, pues solo hacer ese llamado, ¿no? Ese llamado de conciencia, de exigencia. Creo que es un tema que nos debe de preocupar a todos, porque pues justo, ¿no? Estamos hablando de la vida de todos, ¿no? De que si nosotros nos enfermamos o nos pasa algo, pues no tenemos un respaldo por parte de un sistema, ¿no? que al contrario, ¿no? Se va cayendo, se está haciendo pedazos pasar de los días, y que pues no hay pues no hay empatía, no hay empatía y por parte de la ciudadanía, que tampoco sale ni exige ni nada, y que es una apuesta justo de los gobiernos, ¿no? A la pasividad y al cansancio, y que creo que no se debe como no lo debemos, ¿no? de hacer o de permitir eso. ¿Cómo pudieron pasar los trabajadores de salud de héroes, de luchar contra el COVID, héroes nacionales, ya hasta les iban a dar sus medallitas, a gente pues básicamente que puede desaparecer mañana de su trabajo, ¿no? ¿Cómo? Claro, y justo es un cartel que surgió entre las primeras protestas que decían, ¿no? Ayer éramos héroes y hoy somos desempleados. Y que justo se le quiso reconocer a estos trabajadores, y que saquearon y desviaron también ese compensación que dio Andrés Manuel, que lo anunció, de los bonos COVID. Y que estos mismos bonos también fueron repartidos se hablaba de un monto de 30,000 pesos aproximadamente por trabajador en la primera línea de pandemia, y lo que recibió cada trabajador en Oaxaca fue de 5,000 pesos, y no se contó a los trabajadores eventuales, exacto, y no se contó ni fue destinado a trabajadores eventuales, que fueron los que pues eres eventual, ¿no? Tienes un contrato y un estatus precario, porque así es como se les llama en el sector salud a los eventuales,
pues te vas a las áreas COVID, ¿no? Porque los sindicalizados tienen el respaldo de sus sindicatos y no tan fácilmente pues sean como movidos de área como lo son trabajadores de contrato. Y a esos mismos trabajadores no se les dio eso. Bueno, y hace unas semanas sale la disposición de la Secretaría de Administración del Gobierno de México diciendo el monto de este bono COVID que no llegó ni al 10% en Oaxaca, ¿no? ¿Vas a decir algo, Lalo? Sí, yo quiero decir 3 cosas rapidísimas. La primera, nos sumamos. Yo creo que desde Liga Revuelta, falta que Rodrigo lo diga, pero si no, siempre me estás apuntando en cosas que yo ni sé qué pedo. No, digo, como Liga Revuelta nos sumamos al llamado que hace Giselle a tener solidaridad con los trabajadores. Es una injusticia lo que les está pasando. Independientemente de las causas, ellos tenían un trabajo, la mayoría, digo, a lo mejor habría que hacer una pequeña revisión, pero la mayoría, todos como ciudadanos tenemos derecho al trabajo y ellos lo estaban desempeñando y los menos responsables de todo esto que está pasando son ellos y son ellos los que están pagando los platos rotos y nos sumamos a ese llamado a que haya más empatía por parte de la ciudadanía y que empecemos a solidarizarnos con los trabajadores. A los trabajadores, pues también invitarlos a que es necesaria la movilización, como Giselle decía, parece que está un poco ausente. Quizás, bueno, ellos saben, pues, pero coincido en ese análisis que se hacía, o así lo interpreté yo, en el sentido de que hace falta un poco de más movilización y de solidaridad por parte de la ciudadanía. El segundo punto es que a nosotros como café sí nos afecta mucho la cuestión del bloqueo por el ruido, pero eso no quita que estamos en total solidaridad con los trabajadores, pues no, es decir, si el bloqueo les va a garantizar a los trabajadores recuperar los derechos que les están violentando, que siga el bloqueo el tiempo que tenga que seguir. Digo, si nada más decir, un año después, ahí sí, que nos afecta. ¿Ya cuándo va a terminar el bloqueo? Que nos afecta un chorro, pero primero están los derechos colectivos, ¿no? Y después ya la cuestión del café. Nosotros más bien reclamaríamos que este tipo de camiones ya no tendría que circular en el centro histórico. Tendríamos que buscar unas nuevas modalidades de transporte. ¿Cuántos camiones? Allá, ¿no? Es decir, nuestro reproche no es tanto contra el bloqueo, sino contra este tipo de armatostes que digo, si son necesarios en algunos tramos, pero yo creo que en el centro histórico no está diseñado para este tipo de camiones y eso, a partir de ahí sería más bien el análisis. Y la tercera cosa, aprovechando aquí a Giselle, a invitarla estamos en una actividad ahora de opinión, entonces la puerta está abierta por si lunes, miércoles y viernes, si un día quieres venir, nos encantaría hacer este ejercicio periodístico contigo, entonces lo quería hacer, te lo pude haber hecho después de que cortáramos, pero prefiero comprometerte y hacer la invitación pública. Eran las 3 cosas. Sí, bueno. Agradecer, ¿no? Que estás acá. Pero seguro no va a poder Giselle, ¿no? Entonces, ¿para qué le preguntan? No, sí, claro, sí, cuando quieras. Pues nada, bueno, ya creo que ya dijiste más o menos las últimas precisiones sobre esto. Y pues nada, sí es una situación muy crítica lo de la situación en los servicios de salud del estado de Oaxaca. Bueno, como bien lo dice Giselle, una persona que ha estado atenta a este tema, pues van a desaparecer el año que viene y parece que le están apostando a eso porque ya no pueden simplemente sobrevivir otro año. O sea, eso es claro. O sea, si no los desaparecen, van a desaparecer solos. Entonces, estamos en una situación en cuanto a los servicios de salud y en cuanto a la salud pública en el estado, pues bastante crítica. Si usted de repente le dice, qué bueno, ¿no? El turismo, Murat, ¿no? ¿Tú qué opinas? Tu reporte, tu opinión periodística sobre que le hayan robado el celular al Gober? No ha dado más información sobre... No explicó cómo es que le hackearon su celular. Claro. ¿No? Suena que se acordó que escribió un mensaje que no debió haber escrito y antes de que lo hackearan, mejor que me lo hackearon. Que no fui yo. Pues sí, bueno, pobre Gober. No, pobre Gober, pero la verdad es que ¿quién sabe ya quiénes son pobres o no pobres en estos momentos en Oaxaca? Bueno, eso lo vamos a ver en las próximas semanas que vienen. ¿Cuál? Los memes estuvieron buenos. Los memes. ¿Tú quién crees que le robó el celular en esos memes ¿no? Algunos apuestan que fue la número 7, otros fue el número 5, ¿no? Ahora sí que entre cuatachos te veas.
Pero bueno, así está la situación. Esto viene desde hace sexenios. Recordemos a Ulises Ruiz y sus hospitales fantasma. Bueno, ¿no? O su hospital en la Ciudad de México, ¿no? Que construyó con dinero, pues que se chingó cuando era gobernador. Recordemos a Gabino Cue, que era el gobierno del cambio, y que con su señor amigo Castillo, su asesor, que nunca supo bien que él asesoraba, pues se chingaron 40 mil millones de pesos de las arcas públicas. Y también pues recordemos mucho a este gobierno muratiano, que ha sido pues tal vez bastante opaco en sus cuentas públicas. Desde el inicio del sexenio fue el que peor reporte tenía en cuanto a la fiscalización de sus recursos. Y bueno, y ahora pues el gobernador pues le dice, no, pues los culpables son los que vienen, ¿no? Los que ya pasaron. Yo me voy directito a donde mi papi me llame. Ay, sí, nada, no es cierto. No dije eso. No, a donde mi carrera política me lleve. Y parece que eso va a ser el gobierno federal. Pero bueno, todo está en el aire, y a la vez no está en el aire, está en el suelo. Entonces vamos a empezar a contemplar las cosas ahí. Gracias, Giselle, por estar aquí con nosotros, y gracias a ustedes por vernos. Y pues mañana nos vemos con el señor Cord William Hagberg. Saludos.